usted está convencido que desea la presencia de Dios, no deje de levantar sus manos y vamos a cantar esta canción una vez más. Pero usted entienda lo que canta, crea lo que canta y lo que le dice al Señor. Señor, yo te anhelo, dice la canción. Señor, yo te deseo. Anhelamos, Señor, tu presencia. Padre, tu pueblo anhela tu presencia, Señor, en esta mañana. Padre, no importa más nada, Señor, ahora en nuestros pensamientos, en nuestra vida, que no sea buscar tu presencia, Señor. Padre, tú estás con los cielos abiertos, esperando, Señor, derramar de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Padre, hoy tu pueblo te dice, Señor, ven. Ven con tu Espíritu, Señor. Desciende en este momento, Padre. Bendito eres tú, Señor, que sacia nuestra vida. Bendito el Dios que cubre nuestras necesidades. Bendito el Dios que sana nuestras heridas. Bendito el Dios que sostiene nuestra vida. Bendito el Dios que nos trae palabra de amor y de consuelo. Padre, ese eres tú y estás aquí delante de nosotros. Padre, haz que tu amor fluya, Señor, en medio de tu pueblo. Dice tu palabra que el amor cubre multitud de faltas. Padre, yo te pido hoy que tu gracia sobre nosotros sea, Señor, perdonando nuestras malas acciones, limpiando nuestra conciencia, Señor, de toda obra muerta, pero que tu gracia, Señor, revivifique, Señor, nuestros corazones. Bendito tú, Señor. Bendita tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios, porque solo Él se merece la gloria, solo Él se merece la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Amén, amén. Gracias a Dios damos. Yo le invito a que tome asiento, así en ese mismo espíritu y reverencia. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite poder estar en su presencia, en su casa y adorándole. Amén. Gracias a los chicos. Gracias a Dios sobre todo porque Él es bueno, amén. El Señor es bueno y dice que su misericordia se renueva cada día. En esta reunión va a ser una reunión especial. Nosotros hemos declarado que va a ser una reunión especial por los temas que vamos a tratar. A los niños están arriba subiendo si quieren ir con la maestra.
con la señorita Rosa, ahí le van a enseñar la palabra también, le van a enseñar un poco de lo que es la Biblia y también van a aprender a jugar, ¿sí? Amén. Yo le invito a que usted vaya a Mateo 28, Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20, ya lo vamos a leer. El día de ayer hemos estado disfrutando con los chicos, hemos estado disfrutando una rica merienda, unos juegos y hemos estado compartiendo también la palabra. Y ayer hablábamos acerca de la nutrición, intentamos de hacer un continuado, ya habíamos hecho gimnasia el sábado pasado y este sábado que sí queríamos comer sano, ¿no? Saludable. Y es difícil, es muy difícil comer nutritivo, ¿sí? Bueno, ayer había cosas saludables y otras que, bueno, las normales que nosotros siempre comemos, ¿no? Hasta dulce de leche había, pero intentamos que sea saludable, ¿no? Y estuvo lindo, hemos compartido y hemos hablado de un mensaje o hemos revisado un poco la Biblia y hablamos nosotros del superalimento que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Y usted sabe cuál es, ¿verdad? Ya creo que alguna vez lo hemos hablado. Y hemos conversado del maná del cielo, ¿sí? Que era un alimento que les duró 40 años del tiempo que ellos estuvieron en el desierto, ¿no? Y dijimos nosotros que ese alimento era el que les sustentaba a ellos diariamente. Ese alimento no les escaseaba. Y ese alimento tenía una particularidad que era perecedero, es decir, que se acababa, ¿sí? Y se pasaba. Entonces cada día tenían los israelitas que salir al desierto a buscar ese alimento, ¿no? Pero no hemos hablado de la comida, sino hemos hablado del pan de vida que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Jesús les dice, en el desierto, ciertamente Moisés no le dio el pan, sino fue Dios. ¿Por qué? Porque era el pan que descendía del cielo. Asimismo, le dice, yo tengo para darles un pan que si ustedes comen no tendrán hambre ni sed jamás, así les dice. Y los judíos, ni lentos ni perezosos, ellos dijeron, yo quiero ese pan, ¿sí? Sin saber qué es lo que estaban diciendo. Y Jesús le dice, bueno, ese pan de vida soy yo soy el pan de vida, el que de mí comiere no tendrá hambre jamás, ¿no? O sea, y Él se anuncia como el pan de vida, ¿no? Y ahí hemos dejado ayer a los jóvenes, hoy no vamos a hablar de nuevo del maná, pero es simplemente una introducción. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y Él dijo, el que de mí comiera, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de hacer un mensaje cristocéntrico, ¿sí? Tratando de hablar acerca de Él mismo, ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Por eso es que quería yo que lo vayamos a leer una porción archiconocida, ¿sí? San Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la gran comisión que en estos versículos tú has mostrado. Padre, te pedimos que nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo para que la podamos entender, para que la podamos sembrar en nuestros corazones, Señor, y para que crezca conforme, Señor, a tu deseo y a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, esta palabra es muy conocida, ¿sí? La gran comisión. Saben que en esta palabra se le utiliza mucho para el evangelismo, para las misiones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa si es que yo les dijera que este versículo habla sobre las misiones y sobre el evangelismo? Muchos de ustedes seguramente van a decir, pero yo no soy misionero, no pienso irme al África, no pienso irme a cruzar ni siquiera las fronteras de Salta. Y otros dirán, pero yo no soy evangelista, el Señor no me mandó para hacer evangelismo, ¿sí? Pero saben que
Eso es un error que muchas veces nosotros traemos de muchas enseñanzas. Y saben que este versículo, yo le he puesto que es un versículo universal. Le puse yo la universalidad de la tarea. La universalidad de la tarea que dice esta porción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es para todos los que creemos en Jesús, para todos. ¿Usted cree en Jesús? No escucho el amén, como dicen los pastores, ¿no? No escucho el amén. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted ama a Jesús? ¿Ha aceptado a Cristo en su corazón? Amén, claro que sí. Entonces, esta tarea es para usted y para mí. Esta tarea es para usted y para mí. Saben que a mí en el trabajo siempre me encargan cosas, ¿no? Es como que todo el mundo llama al 282 o manda mi correo y me encarga tareas, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre le pregunto es que, bueno, no le pregunto yo qué prioridad tiene, porque te van a decir la más alta. Pero yo le digo, ¿y para cuándo es? ¿Qué urgencia tiene esta tarea? Y generalmente te dicen, bueno, no es para ya, pero cuando venga de acá 15 días mi jefe, yo quisiera tenerlo. Entonces uno ya va sabiendo que demora una semana, puedo hacerla a la tarea y demás, ¿no? Y cada uno tiene su tiempo y su urgencia. ¿Saben que esta tarea que el Señor nos encargó también tiene una prioridad? Tiene una prioridad. Y la prioridad que tiene que ser la más alta que hay. ¿Sí? Es la prioridad más alta que tenemos nosotros como cristianos. Y uno va a decir, pero ¿por qué? Y ahora vamos a verla a la luz de las Escrituras. ¿Por qué es tan importante esta porción? Primero tratemos de leerla un poquitito y entenderla. Dice el Señor, obviamente en esta parte de las Escrituras, el Señor ya estaba despidiéndose, llega hasta un monte, y dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. ¿Sí? Simplemente para hacer una acotación, dice que en ese momento, cuando el Señor les dio la comisión, alguno todavía dudaba. ¿Sí? Dudaba. Pero sin embargo el Señor le habló a todos. Entonces Jesús, en el 18, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Saben que esa palabra nación, leyendo un poquitito, no quiere decir nación en sí. Nosotros sabemos que nación, el concepto de nación es un país, ¿no es cierto? Donde todos tienen una bandera, tienen un himno, tienen un idioma, tienen un territorio. Saben que en ese tiempo el concepto nación no existía. La nación como concepto que nosotros hoy conocemos, recién a mediados de 1700 por ahí, en el siglo XVIII, recién se empezó a nombrar a las naciones como naciones. Y una traducción de nación es etnia, etnios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Si volvemos a leer, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, a toda la gente, a todas las personas. Es decir, donde haya un grupo de personas denominado como etnia, que ¿qué quiere decir etnia? Aquellas personas que tienen culturas iguales, que tienen un mismo idioma, que viven en un territorio más o menos cercano. A ellos había que ir y hacer discípulos, id y hacer discípulos. Entonces, por ahí estamos viendo la universalidad de las naciones. ¿Cuántas etnias puede haber en un territorio nacional? Saben que es muchísimo, dependiendo cada país que nosotros conocemos, hay muchas etnias. Aquí en Argentina, nosotros podemos decir que tenemos etnia donde hay todavía aborígenes. Si usted cruza de aquí hasta Tartagal, va a ver que los rasgos de las personas son distintas, el idioma que habla es distinto, algunos hablan el español pero mezclado todavía con su idioma, no sé, tienen cultura distinta. Nosotros usamos el baño dentro de casa, ellos tienen el baño afuera, no usan la cocina como nosotros. Es realmente otra cultura diferente, ¿no? Fíjense ustedes acá e imagínense en otros países como en India, en Nepal, en China,
que la diversidad étnica es muchísima, ¿no? Entonces el Señor, cuando dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las etnias, se refería a todo el mundo sin mirar a quién. ¿Sí? Esa es la primera universalidad que el Señor nos da. Pero el Señor añade más y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y bueno, y luego le da una promesa. Saben que el trabajo del discipulado y de la enseñanza no es de un solo día. El discipulado y la enseñanza no es de un solo día, ¿no? Nosotros nos han costado años poder aprender lo que hemos aprendido, ¿sí? Si usted le pregunta a la pastora, a la hermana, me pregunta a mí, a los hermanos que han hecho estudio y han leído la palabra, usted le preguntan cuánto tiempo le llevó a aprender lo que sabe de Dios. Y el hermano va a decir, y conocí a Dios en 1980 y todavía estoy aprendiendo, ¿no? Fíjese que la enseñanza de la palabra de Dios o enseñar lo que Cristo quería que enseñáramos no era una tarea sencilla, ¿sí? Era una tarea que requería demanda de tiempo, esfuerzo, dinero, tantas cosas, ¿no? Entonces el Señor era consciente de lo que le estaba pidiendo a sus discípulos. Y saben que Mateo, tanto Mateo como Lucas, Juan, todos ellos tienen la gran comisión al último de los evangelios, ¿sí? ¿Y por qué lo dejan el último? Bueno, salvo Juan, ¿no? Pero Mateo, Marcos y Lucas tiene al último, los últimos párrafos de eso, de cada libro, tiene la gran comisión. Porque el Señor dijo, yo me voy, pero lo que ustedes tienen que hacer es esto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las etnias. ¿Y por qué esa urgencia? ¿Por qué esa urgencia? Sí, me gustaría que vayamos a otro versículo. Lo tengo ordenadito acá. Mateo 24, ¿sí? Ahí en el mismo 24, 14. Ahí está. ¿Por qué yo le dije que tiene la prioridad más alta? ¿Sí? Prioridad alta, cuando uno le da una tarea de prioridad alta, le pone un número muy bajo, 0 por ejemplo, que quiere decir que no puede perder nada de tiempo en hacerla la tarea. Si yo veo una tarea que tiene grado de prioridad 10, yo digo que primero va la que está en primer lugar 1 y luego la del 10. ¿Sí? Algo así es en informática, nosotros hacemos así. Le ponemos la prioridad más alta al que tiene grado 0, es decir, que no podemos esperar nada de tiempo para ir y hacerla. ¿Sí? Y el Señor también le puso la prioridad más alta a esta tarea. Mateo 24, si usted se fija desde el versículo 3, la Biblia dice señales antes del fin, señales antes del fin. Es decir, que el Señor venía hablando de qué señales iba a haber antes de que terminara todo esto, el mundo, ¿sí? Antes de que el fin del mundo viniera. Habla de las señales antes del fin. Empieza a decir qué es lo que va a pasar en estos días. En el versículo 13 leemos, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, ¿sí? Y el 14, que es el que nos interesa a nosotros, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Punto y coma. Y entonces vendrá el fin. Ese entonces delimita una consecuencia. Si usted lo lee de nuevo, va a ver que el Señor dice que se va a predicar el evangelio en todo el mundo, hace un punto y coma y dice entonces. Eso quiere decir que va a haber una tarea previa y hay una tarea posterior. La posterior es consecuencia de la primer tarea. Y la primera tarea dice que se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, que se tiene que predicar en todo el mundo el evangelio de Dios para que el Señor venga. Es decir, que el Señor no viene, ¿por qué? Porque no se cumplió la primera parte. ¿Y cuál es la primera parte?
que se predique el Evangelio en todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando tenía la edad de mis sobrinos, 5 o 6 años, iba a una iglesia y en la iglesia decía una frase detrás de la silla, decía: Cristo viene pronto, coma, y abajo decía: ¿estás preparado? Decía, ¿no? Y esa frase siempre me la acuerdo así, la tengo ahí porque eran esas sillas de madera con cueritos de asiento de cuerito, y la frase estaba pintada así con blanco y rojo, ¿no? Como para que nadie la obviara a la letra, y decía: Cristo viene pronto. ¿Qué tan pronto puede venir el Señor? ¿Qué tanto se puede demorar? ¿En qué año vendrá? ¿En qué siglo? Saben que los discípulos decían: el Señor viene pronto, y ellos entendieron esa urgencia. Y en 1982 nací yo, y Cristo viene pronto, pero todavía no vino. Y no entendemos todavía la urgencia. Saben que hoy la preocupación mía o la intención que yo tenía en este mensaje es que entendamos la urgencia de predicar el Evangelio a todos los que nosotros encontremos, a todas las criaturas. No quiero hablar todavía de las misiones transculturales, sino a las personas que nosotros sabemos que todavía no le ha llegado el Evangelio. Aquellas personas que no han conocido a Dios todavía. Aquellas personas que sabemos que están sufriendo y no tienen la herramienta necesaria para acercarse a Dios. A esas personas nosotros tenemos que llegar. Si nosotros no llegamos, entonces está el Señor demorando su venida. Cristo viene pronto, pero nosotros tenemos que estar preparados. Justamente un compañero del trabajo me hace llegar una invitación para un congreso que él va a hacer con sus jóvenes, y él me pone el título, ¿cómo prepararse en los tiempos del fin? Algo así era el título, si mal no recuerdo. ¿Cómo prepararse en los tiempos del fin? Y eso me dejó pensando así, mirando para arriba. ¿Vieron cuando usted piensa y mira para arriba y dice: ¿cómo prepararse para los tiempos del fin? Yo le hago esa pregunta a usted: ¿cómo nos preparamos para los tiempos, los últimos tiempos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo tenemos que estar nosotros trabajando cuando el Señor venga? Si nos va a dar el apuro cuando el Señor venga allá y veamos la nube, o vamos a estar trabajando con las manos metidas en el lodo, los pies en el barro, con la obra del Señor en las espaldas, diciendo: yo voy haciendo la obra del Señor. No sé cómo el Señor nos va a encontrar, pero los tiempos del fin son ahora, los últimos tiempos son ahora, y el Señor tiene la urgencia de que nosotros prediquemos el Evangelio. Hay otro versículo más también, Marcos 3:10. Marcos, que está en el otro libro, Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, verso 10. ¿Sí? El Señor también habla sobre las señales antes del fin, y vuelve a decir en el versículo 10: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Sí? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es decir, que el Señor nos está indicando por qué todavía no viene Él, o por qué todavía no ha llegado. Porque todavía es necesario que sea predicado el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Amén. Y esta tarea es una tarea que nosotros tenemos que tenerle como objetivo como el objetivo del Evangelio. ¿Cuál es el objetivo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Para que el Señor venga pronto, para que su reino venga, y es lo que estamos esperando. Nosotros esperamos la venida de Jesús, nosotros esperamos que el Señor esté en esa nube, o de la manera que nosotros nos estamos imaginando que Él venga, pero como dice la palabra, y lleve a su iglesia, lleve a aquellos que hemos esperado en Él. Pero eso no va a pasar hasta que no sea predicado el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y debemos ser conscientes de esto. Si nosotros no tenemos conciencia de esa urgencia,
no vamos a entender la tarea. Me ha pasado muchas veces yo delegar una tarea a un compañero y le digo, no, pero esta tarea es urgente, ¿no? Porque en el trabajo tiene sus urgencias normativas que hay que cumplirlas hasta cierto día y demás. Y cuando yo le traslado la tarea a un compañero, él dice, ah, bueno, y las anota ahí, ¿no? Y luego se va y hace otras cosas. Y cuando viene mi jefa y me dice, pero hicieron esto, yo me doy vuelta así, le pregunto a mi compañero y él dice, ah, pero no la hice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O quién falló ahí? ¿Falló él de no hacer la tarea con la urgencia y la necesidad que había? ¿O yo de trasladarle la necesidad a él de lo prioritario de la tarea? Muchas veces fallo yo en no decirle, pero es urgente que lo hagas, es prioritario que lo hagas. Y muchas veces nosotros hemos caído en eso. No hemos entendido ni hemos tomado la conciencia de que predicar el Evangelio es sumamente prioritario. Es una tarea importantísima. Y hay algo que tenemos que diferenciar y para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 9, porque esta tarea no es que la tarea del evangelismo o la tarea de las misiones es exclusivamente para aquellos que están llamados a las misiones, sino que es para todos. Ya eso lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a repasar con un ejemplo. Pablo se convierte en el versículo 9, ¿sí? Dice que él estaba yendo en el camino hacia Damasco. Él no era de Damasco, pero él estaba yendo hacia Damasco y en Damasco el Señor lo encuentra. Ni bien el Señor lo encuentra, él se convierte. ¿Sí? Vamos a ir hasta el versículo 20. ¿Sí? Él se convierte, él, queda sin vista, luego busca un discípulo de Jesús, el discípulo le sana de la vista, pasa todas esas situaciones, pero todo eso sucede todavía en Damasco. Y fíjense lo que dice el Hechos en el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Y el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, que Pablo, todavía estaba fresca la imagen de Pablo, es decir, que ayer mismo, por decirlo de algún día, él perseguía a los judíos y los mataba, los llevaba presos y los encarcelaba. Todavía la gente tenía esa imagen de él y sin esperar que alguien opinara algo distinto, él empezó a predicar en la sinagoga. Pablo o Saulo en ese momento todavía con ese nombre entendió la urgencia. Dice que él se quedó con los discípulos, pero yo me imagino que Pablo, sin que nadie le dijera, él ya se fue a meter a la sinagoga. Y estando en la sinagoga él sentía esa necesidad de decir Jesús es el Hijo de Dios. Ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús que ustedes están rechazando, es el Hijo de Dios. Es decir que Pablo no esperó absolutamente nada para predicar el Evangelio. Y dice que él se esforzaba más y confundía a los judíos. Es decir que él daba de su esfuerzo. ¿Habrá sido Pablo diferente a nosotros? ¿Habrá tenido un estudio bíblico? ¿Habrá tenido un título de pastor? ¿Habrá tenido algo que le habilitara a él para predicar? Absolutamente no. Pablo no tenía más que el amor de Jesús en su corazón. La pregunta sería, ¿nosotros tenemos el perdón de Jesús en nosotros? ¿Tenemos el amor de Jesús en nuestros corazones? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que esperamos nosotros para hablar acerca del Evangelio? Muchas veces nosotros tenemos temores, ¿no? Yo creo que uno de los principales temores que uno tenía, o yo cuando era más joven, era pasar vergüenza, ¿no? Creo que ese es el principal temor que uno tiene, de pasar vergüenza. Y uno dice, pero
¿Qué van a decir de mí? Porque déjeme decirle que hay una necesidad o hay una relación directa entre predicar el Evangelio y mostrar el Evangelio. Hay una relación totalmente directa. ¿Por qué? Porque cuando uno va y predica el Evangelio, tiene también que mostrarlo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que mi vida tiene que respaldar lo que yo estoy predicando. Dice la Biblia que ahí mismo donde dice que Saulo confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraría él? Simplemente con el cambio que él mostraba de su vida. Yo me imagino que verlo a Pablo predicar en esos primeros días debe haber sido tremendo. ¿Por qué? Porque la imagen de él era otra, su personalidad era otra, su forma de hablar era otra. Él los confundía, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre predicar el Evangelio y mostrarlo. Entonces, cuando uno tiene vergüenza de hablar, o al menos cuando uno tiene vergüenza de decir yo soy cristiano, es porque uno mira su debilidad, uno mira su forma de vida, con las cosas que está peleando todavía, y uno dice, bueno, pero yo todavía tengo mucha gente inconversa en mi familia, todavía no cambié mi forma de hablar, todavía no cambié tantas cosas. O por ahí uno no es abierto y dice, bueno, pero no quiero decir que soy cristiano en el trabajo porque me van a mirar raro, me van a excluir de los asados, no me van a invitar. ¿Sí? Hay tantas cosas o tantos motivos que uno tiene por el cual uno no dice que es cristiano. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos logrado unificar esa opinión de que la gente tiene de nosotros con lo que nosotros hablamos. Hablar es bonito, uno puede decir muchas cosas lindas y la gente conmoverse, pero demostrar que uno realmente tiene a Cristo es totalmente distinto. Y muchas veces hemos nosotros pasado por momentos que no estamos orgullosos de nuestra vida, ¿no? De que no estamos orgullosos de nuestra forma de llevar el Evangelio. Pero déjeme decirlo que el Señor conoce esa situación. El Señor conoce esa situación y no es que el Señor le está dando a usted piedra libre para que siga viviendo así, sino que el Señor, ¿qué hace? Él baja de su gracia para que nosotros busquemos el perdón, para que nosotros podamos ser perdonados, podamos buscar que Dios nos cambie. Mucho tiempo ha pasado para que nosotros dejemos de vivir en la manera en que vivíamos, diría yo, cuando yo recuerdo cosas de cuando éramos niños, no era que éramos unos angelitos desde chiquitito, hemos hecho muchas cosas, hemos cambiado también nuestra forma de ser, hemos mudado también nuestra forma cuando vamos creciendo y tenemos nuestras formas de comportarnos, hemos mudado, hemos cambiado, hemos crecido, ¿sí? Todo ese proceso el Señor lo entiende, pero imagínese que el Señor tenga que esperar que nosotros seamos santos para recién predicar el Evangelio. Lamentablemente el Señor no puede darse ese gusto. ¿Por qué? Porque no hay santo ni aún uno, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero alentarlo yo en esta mañana? Predicar el Evangelio. Es la tarea primera que tenemos que hacer. Ir y decirle, Jesús es el Hijo de Dios. Él murió para limpiar nuestros pecados. Él fue el que lo hizo. Pero nosotros también empezar a demostrar lo que estamos predicando. Si yo demuestro a Dios, aquel Dios que perdona, nosotros también tenemos que empezar a buscar perdonar a otros. Si nosotros queremos predicar a un Dios que provee, empezar a depender de Él. Sí, justamente ayer leíamos que el Señor, ¿para qué les daba el maná? Para saber si ellos andaban en su ley, ¿no? Es decir, si dependían de Dios. Nosotros también dependemos exclusivamente de Dios o dependemos de otras cosas. Esa sería nuestra pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Pablo dice que él predicó, confundió a los judíos, luego él va para Jerusalén, se reúne con el resto de los discípulos, no le creen lo que Pablo hacía, bueno, pasa una serie de situaciones, hasta que llegamos al versículo 13, capítulo 13, verso 2, le invito a que me acompañen ahí.
Porque ahí ya cambia un poquitito el tenor del trabajo que Pablo hacía, ¿sí? Nosotros podemos llevar el Evangelio, y llevar el Evangelio es una tarea, una misión. Cuando alguien habla acerca de la misión, es simplemente dar las buenas nuevas. Eso es solamente eso. Todo lo que nosotros podemos ver después como misiones, que por ahí colgamos banderas y demás, es algo adicional. Pero lo que sí nosotros sabemos es que la misión es ir y llevar el Evangelio. Leamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 13. Dice que estaban reunidos ahí en Antioquía, bueno, Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, o sea, varios de los discípulos. Y dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Sí, esa tarea ya es una tarea un poco más específica. ¿Y cuál es? Encomendar a que salgan fuera. Yo muchas veces cuando lo leo y lo releo, digo que ¿por qué el Señor eligió a estos varones? ¿Por qué eligió a Bernabé? No importa. ¿Por qué eligió a Bernabé y a Saulo? Saben que el carácter de estos varones era necesario para donde ellos iban a predicar. Si usted empieza a leer todas las peripecias que pasaron estos varones, fue realmente tremendo. De todos pasaron. Hay un momento, primero lo descolgaron con un canastito por el muro de la ciudad para que se fueran y escaparan. Lo apedrearon, lo consideraron muerto, los encarcelaron, le quisieron adorar a ellos como si fuesen dioses. O sea, infinidad de tareas, de cosas que le pasaron y ellos estuvieron firmes, ¿sí? Entonces el Señor los llamó a ellos y los encomendó a que fuesen y predicaran. Esa tarea está hecha para ciertas personas que tienen ese llamado, es decir, aquellas personas que tienen primero la necesidad de hacerlo y la fortaleza de poder hacerlo. Si yo le digo, vamos a ir a Mozambique, vamos a armar un viaje a Mozambique y van a quedarse 30 días allá, ¿quién se anota? Y usted va a decir, Mozambique, no conozco. Y yo le digo, bueno, primero, no hay luz, no hay internet, no hay agua potable en las casas, no hay baño. Y empiezan a enumerar ciertas cosas, las manos que pueden haber van a empezar a bajarse, ¿no? Hay espejo y bueno, podemos llevar un espejo para limpiarnos la cara. Pero el resto de cosas es vivir como ellos viven. Y muchos que hacen bajarían las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor no nos llamó a todos a hacer esa tarea. No todos tenemos las cualidades que requiere. Ahí vi un listadito así de 50 cualidades que tendría alguien para ser misionero transcultural. Entonces, hermano, no se preocupe si el Señor le dice, no, yo no quiero ir al encuentro de misiones porque el Señor me va a mandar a Mozambique y no me gusta, dice el calor, no me gustan los mosquitos, le tengo miedo al dengue, imagínense allá en África, ¿no? No se preocupe, porque el Señor no lo va a mandar si no lo ha llamado a ese lugar. Si usted se va sin un llamado, va a volver así tal cual se fue, ¿sí? Y peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El llamado que Dios nos da es a predicar el Evangelio donde sea. El llamado transcultural va a ser para algunos. Usted va a ver algunos que son llamados realmente. Y nosotros tenemos que levantarlos a ellos y apoyarlos para que puedan cruzar las barreras de nuestro país. Pero a nosotros nos ha llamado a llevar el Evangelio y soportar todas las cosas que nosotros podemos soportar. Dice la palabra que Pablo pasó muchas cosas y cuando él volvió de allá, cuando él volvió de predicar, les contaba a los discípulos todas las cosas que él había pasado y que fueron necesarias para la predicación del Evangelio. Y hay algo que quiero recalcar en Hechos
13:46, un poquitito más adelante, perdón, un poquitito más adelante. Porque hay muchas cosas que Pablo va hablando, Bernabé y Pablo van pasando, y en este momento dice que Pablo y Bernabé les hablaron con denuedo y dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Le dice a los judíos: mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que como los judíos no aceptaron y desecharon el evangelio, ellos tuvieron que volverse a los que no eran judíos. Y el 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero recalcar acá? Pablo tenía un llamado. ¿Y cuál era el llamado? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Es muy parecido al llamado que el Señor nos mostró hace un rato en los primeros versículos que leíamos: ir y predicar a todas las naciones. Es decir, que Pablo no tenía otro llamado distinto, diferente al que tenemos nosotros. El mismo. Es decir, que el mismo mensaje de texto que le llegó a Pablo, nos llegó a nosotros. Te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto para que lleves el evangelio a toda criatura. Es decir, que no hay otro llamado más el que ya conocemos. Id y predicad el evangelio a todas las criaturas. Y dice que la gente se regocijaba porque ellos esperaban que el evangelio sea para ellos. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que llevéis mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Es decir, que el mensaje universal que Dios nos da todavía sigue vigente, todavía sigue con la misma prioridad: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, una de las razones por el cual nosotros tenemos que predicar es porque Cristo tiene que venir pronto, y para que Él venga pronto tiene que ser llevado el evangelio a todas las naciones. Buscaba un poco de información del Departamento Nacional de Misiones para poder compartirles, y encontré, siguiendo algunos enlaces, un listado de todas las etnias que no han sido alcanzadas todavía hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay, no sé si 400 hasta 800 etnias que no han sido alcanzadas hasta el día de hoy. Es decir, que no han conocido nunca el evangelio, no conocen ni siquiera quién es Jesús. Y dicen, hay una organización, y está un poquitito dividida, y dice que, por ejemplo, están divididas las etnias por países. Es decir, que Argentina tiene asignada 90 etnias a los cuales enviar misioneros. Es decir, que de esas 800 hay muchos países que son cristianos y que se han asociado a esta asociación y se han inscrito para que nos asignen 90 etnias al cual enviar misioneros. 90. Es decir, que tenemos que mandar misioneros a 90 lugares donde no se ha predicado el evangelio. Y usted va a decir: ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a irnos? ¿Cuántos de Salta habrá dispuesto para irse a esas 90 etnias? Estaba leyendo un poquitito, son etnias en China, en Singapur, en África había otras tantas, y esas etnias no tienen ni siquiera una Biblia traducida, imagínense. Y la tarea tiene que ser ir y predicarles primero, enseñarles acerca de Cristo, luego traducir la Biblia y escribirle una Biblia. Imagínense de ardua la tarea que hay y qué tanto nosotros estamos contribuyendo a eso.
Sin embargo, hay un versículo que lo iba a leer más adelante, pero quiero que nosotros lo recordemos. La Biblia dice que de cierto la mies es mucha y pocos los obreros. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, así decía el Señor. Actualmente el trabajo en las misiones es muchísimo, mucho. Y sin embargo somos pocos, o sea, son pocos en realidad los que están dispuestos a ir. ¿Qué nos queda entonces? Es que nosotros podamos orar, decirle, Señor, envía obreros. Esa va a ser hoy nuestra oración en esta mañana, ya vamos a orar, pero la oración tiene que decir, Señor, envía obreros, que haya gente dispuesta a ir, gente dispuesta a ir. Nosotros aquí en Salta hemos tenido una obra allá en Cuchi Leguizamón, ¿no? Y si usted se acerca a la pastora y le pregunta, pastora, ¿qué tal le fue en la obra en Cuchi Leguizamón? Que es una misión salir de acá, ¿no? Y la pastora le va a decir, gloria a Dios, porque los jóvenes han crecido, lo hemos dejado en otra. Todo eso es gloria a Dios. Pero si usted le pregunta, pastora, ¿qué tan fácil le fue sostener la obra todos esos años? No sé cuántos años, ¿no? Pero la pastora va a decir, no hay obreros, podría decir, ¿no? No hay quien esté dispuesto a ir todos los días. Obviamente hay obreros porque hacen el esfuerzo, pero están faltando manos, diría uno, ¿no? Nos faltan manos, nos falta gente que vaya, no solo a Cuchi, sino a Palermo, Palmerita, Solidaridad, tantos barrios que hay donde nosotros sabemos que faltan gente que vaya a predicar el Evangelio y nosotros todavía no estamos contribuyendo, ¿sí? Yo también me incluyo dentro de esas personas, ¿sí? La mies es mucha y los obreros son pocos. En Romanos hay una porción de las Escrituras muy bonita que está en Romanos 10, no sé si lo tengo marcado, sí, acá lo tengo marcado, y ya con eso voy a ir terminando. Romanos 10 habla acerca del Evangelio, también de la predicación del Evangelio, capítulo 10, en el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocaran. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el 13. Y el 14 empieza a preguntarse, esas se llaman preguntas retóricas. Las preguntas retóricas generalmente en la literatura son para hacerse la pregunta el mismo lector. Es decir, que si usted se está leyendo, cuando vea esa pregunta retórica, es para usted. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él todavía? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído todavía? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y todavía en el 15 sigue sumando algunas preguntas, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, que no podemos decir que aquellas personas deben invocar a Cristo si no hay quien les predique. En resumen, ¿cómo podemos decir nosotros, aquellas personas están perdidas si no hay quien les predique, si no vamos nosotros a predicarles? Amén. Justamente ayer le contaba a mi madre que a la madrugada, me acosté tarde ayer, pero entre lo que estábamos ahí tratando de acostarnos, se escuchaba afuera muchos adolescentes, iban y venían, se discutían entre ellos, parece que una bandita con la otra banda se tiraron la bronca, y salieron las madres, salieron los otros chicos, todo un tumulto de gente, ¿no? Afuera. Y decíamos nosotros, pero ¿quiénes son esos niños? Son los niños que ya crecieron, son adolescentes que ya crecieron, ahora son jovencitos. Y déjeme decirle que eso pasa en todas las épocas, sucede lo mismo.
Los niños que crecen sin predicar, sin que le hayan predicado el Evangelio, se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, llegan a formar una familia sin Cristo. Y nosotros los cristianos estamos todavía por ahí inertes, sin hacer ni tomar la responsabilidad de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? La Biblia, bueno, termino de leer este versículo. ¿Y cómo predican si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Es hermoso ese versículo porque dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pero eso implica una gran responsabilidad y una demanda de parte de Dios, que es predicar su Evangelio. Yo le invito a que usted se ponga en pie. Quiero que me acompañe a poder hacer una oración. Y ahora sí le leo Mateo 9:37, si usted lo quiere anotar, yo igual lo... Mateo 9:37, para cerrar, dice, esto ya lo decía el Señor Jesús a sus discípulos cuando Él todavía estaba en la tierra. Mateo 9:37, acá está. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor, que está con mayúscula, de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que quiere decirnos Jesús? A la verdad, el trabajo de predicar el Evangelio es muchísimo, es arduo. Hay mucha gente ya evangelizada y no evangelizada, gente que se ha alejado de los caminos de Dios, gente que nunca ha estado ni siquiera en los caminos de Dios. A la verdad la tarea es mucha, pero las personas que están dispuestas a ir y dar su vida y predicar el Evangelio es poca. Si nosotros tenemos temor en darnos a conocer como cristianos, imagínense aquellos que tienen que salir de su casa e ir también a predicar el Evangelio a otros lugares. Es difícil, pero el Señor nos dice, Jesús nos dijo, rogad a mi Padre que envíe obreros a su mies. Amén. Y el primer obrero que tiene que estar dispuesto soy yo, es usted. Amén. No le estoy diciendo que agarre su bolso y nos vayamos al África. Le estoy diciendo que tome conciencia de la prioridad de la tarea y de que la tarea es para usted también y para mí. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar para que el Señor cumpla este propósito, esta tarea que Él está encomendando, que es que su Evangelio, las buenas nuevas, sean transmitidas a todas las naciones, a todas las etnias, a toda persona. En otra palabra dice a toda criatura. Criatura es toda persona que ha nacido, ser humano que ha nacido en este mundo, en cualquier tiempo, en cualquier cultura. Esa persona necesita de Cristo, necesita que le sea discipulado, que sea llevado el Evangelio, que se convierta. Padre Celestial, en este mediodía, Señor, nosotros queremos darte gracias porque tú nos traes, Señor, otra vez esta palabra, nos refrescas estas porciones de las Escrituras a nuestro corazón. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos sentir el peso de esta tarea, Señor, que has encomendado. Yo puedo sentir, Señor amado, la prioridad que tú has dejado, Señor, con esta tarea. Padre, y haz que tus hijos también podamos sentirla, Señor, todos podamos sentirla. Padre, que esta sea una prioridad. Ir y predicar tu reino, Señor, tu evangelio a toda criatura.
donde sea que vayamos, Señor, seamos predicando, Señor, tu evangelio, Señor, a toda criatura. Padre, dice tu palabra que es mucha la tarea y pocos los obreros, pocos los que están dispuestos a ir, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, que esas personas, Señor, que estén dispuestas en el corazón, dispuestas totalmente a ir y llevar tu evangelio, Señor, empiecen a llegar, Señor, a tu camino. Padre, porque así como Pablo llegó e inmediatamente predicó, Señor, es lo que necesitamos. Señor, trae obreros, Señor, a tu mies. Trae obreros, Señor, a las misiones. Trae obreros, Señor amado, a tu camino para que puedan llevar tu evangelio, Señor. Pero, Padre, te pedimos también, Señor, para que nosotros podamos ser parte de ese llamado, Señor. Que ninguno, Señor, de nosotros quede afuera. Padre, danos ese corazón dispuesto a predicar tu palabra. Señor, danos ese corazón dispuesto a mostrar tu amor, Señor, con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestro compañero, Señor, del colegio, del trabajo. Padre, aún ayúdenos a mostrar, Señor, tu evangelio a las personas que no conocemos y que no nos conocen, pero sabemos que están pasando necesidad. Padre, la tarea es mucha, Señor, y no van a poder hacerlo uno o dos, Señor. Necesitamos que haya más personas, Señor amado, que lleven tu evangelio, Señor, a las naciones, a toda criatura, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, te pedimos que nuestro corazón sea mudado, Señor, para que podamos entender la urgencia, Señor, de este llamado, para que podamos entender, Señor, y no podamos dilatar más, Señor, el llevar tu evangelio. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto y nuestra preparación tiene que ser esta, Señor, que estemos predicando las buenas nuevas cada día. Padre, danos oportunidad, danos, Señor, la forma, la manera de predicar tu evangelio. Señor, danos las herramientas, danos la valentía, Señor, danos, Señor, aún las palabras para poder caer en gracia a otros, Señor. Danos aún la excusa, Señor, si es una tarea o un trabajo, lo que sea, para poder acercarnos, Señor, a las vidas que te necesitan. Sabemos que somos llamados a ser luz, como dice tu palabra, luz a los gentiles. Señor, ayúdanos a iluminar. Padre, y si aún nuestra vida, Señor, no está ordenada, si aún nuestro propio corazón no está ordenado, Padre, te pedimos, Señor, que tú traigas de tu gracia, de tu perdón, Señor, a nuestras vidas, para que podamos ordenar, Señor, nuestras vidas, ordenar nuestra familia, ordenar, Señor, nuestras prioridades, y en nuestro corazón entenderte, Señor, que la urgencia tuya, Señor, es que podamos llevar tu evangelio, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre del cielo, gracias te damos por esta tu palabra. Aleluya, amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Antes de